Buenos días, mi nombre es Nicole Brito, estudio en la Universidad Central del Ecuador y les voy a hablar sobre los 12 pasos para reducir la incidencia de carbapenemasas. Aquí está el índice donde les voy a hablar sobre la resistencia antimicrobiana, una pequeña introducción, sobre la Klebsiella pneumoniae carbapenemasa y los 12 pasos para reducir la incidencia de carbapenemasas, que les voy a detallar cada uno de estos a continuación. Ya para empezar les voy a hablar sobre la resistencia a los antimicrobianos a través de este video en el que les voy a explicar. Ya, entonces la resistencia a los antimicrobianos se produce cuando las bacterias, los virus y los hongos se vuelven resistentes a los fármacos antimicrobianos. ¿Y cómo se vuelven resistentes los microbios? Los antimicrobianos, como los antibióticos que se utilizan para matar o detener el crecimiento de los microbios en humanos, animales o plantas, pueden volverse resistentes de forma natural con el paso del tiempo, pero el abuso, el mal uso de estos fármacos antimicrobianos por parte de los humanos pueden acelerar este desarrollo a la resistencia, y es por esto que hay fármacos que utilizamos para tratar infecciones comunes que se están volviendo cada vez menos potentes e inútiles. Ya, es por esto que la resistencia a los antimicrobianos se ha considerado un problema de salud mundial grave, y los microorganismos multiresistentes de mayor impacto son los bacilos gram negativos, y entre estos las enterobacterias productoras de carbapenemasas, como es la Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasas. Hablándoles un poquito de la Klebsiella pneumoniae carbapenemasa, es que esta también se la conoce como superbacteria y tiene relevancia clínica porque es resistente a la mayoría de los antibióticos. También es capaz de producir infecciones graves que están asociadas a altas tasas de mortalidad. Como dato es que en 1996 se reportó el primer caso de Klebsiella pneumoniae, productora de carbapenemasa, en Carolina del Norte, Estados Unidos, y a partir de esto inició su diseminación global. Por otro lado, en Ecuador se detectó la primera Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasas en la ciudad de Azogues en septiembre del 2010. Pero ¿por qué algunas bacterias se denominan KPC si no son la Klebsiella pneumoniae? Se designó este KPC porque la primera sí fue en la Klebsiella pneumoniae, y esta fue codificada por el gen BLA-KPC y su elemento codificador fue el TN44C01 que se encontraba en el plásmido, y esta ha contribuido a la propagación de esta enzima que actualmente ha sido identificada en otras enterobacterias. Es por eso que hay otras bacterias que también son productoras de carbapenemasa, como son las Pseudomonas KPC, la Salmonella KPC, entre otras. Ya, ahora en este artículo nos mencionaba que los microorganismos se iban a aislar en ambientes hospitalarios donde se hacen procedimientos invasivos urinarios o respiratorios, en la colocación de catéteres venosos o drenajes, en endoscopías o en intervenciones quirúrgicas, ya que en estos procedimientos hay prevalencia de las infecciones. Ahora, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, define a las enterobacterias productoras de carbapenemasas como aquellas que no son susceptibles a los carbapenémicos. O sea, por ejemplo, las que presentan una concentración inhibitoria mínima mayor o igual a 2 miligramos por litro para el doripenem, el meropenem y el imipenem, y aquellos que tienen una concentración inhibitoria mínima mayor o igual a 4 miligramos por litro para el ertapenem. Ya, es por esto que se han propuesto estrategias para mitigar la prevalencia de la resistencia antimicrobiana y reducir esta incidencia de carbapenemasas en las instituciones de salud a través de estos 12 pasos. Como primer paso es el control y prevención de infecciones, y como sabemos, una de las formas de prevenir infecciones es la vacunación, el buena higiene de la población, la extracción precoz de catéteres o el acortamiento de tratamientos parenterales, y dentro de estas medidas desde la higiene de manos, ya que el no hacerse bien o al hacerlo incorrectamente
o al no hacerlo, es el principal mecanismo de transmisión en el ámbito hospitalario. Incluso se han hecho estudios donde muestran cultivos con contaminación del 17 al 40% en el personal de salud. Y es por esto importante capacitar para que haya un adecuado lavado de manos. También en el higiene ambiental, este va a contribuir en la disminución del riesgo de transmisión y se ha demostrado que la mayoría de los productos que utilizamos, como es el hipoclorito de sodio, logran reducir la carga microbiana en las superficies inanimadas. También hay que tener mucho cuidado con lo que son los elementos de uso personal, como son los termómetros rectales, inodoros portátiles, urinómetros. Y también es importante hacer una capacitación al personal de limpieza. En cuanto a la vigilancia activa, esta se la realiza mediante un hisopado rectal y les voy a dejar un video de cómo se lo realiza. Esto está recomendado hacer en pacientes derivados de otras instituciones de cuidados agudos y crónicos, en pacientes con internaciones en el último año por más de 24 horas, en pacientes en unidades críticas, en pacientes inmunosuprimidos y en pacientes de alto riesgo internados en tercer nivel, como son los pacientes ventilados crónicos. Esta vigilancia activa, ¿por qué es importante hacerla? Es para identificar a pacientes que estén colonizados por la Klebsiella productora de neumonía y así aplicar las medidas pertinentes y prevenir la diseminación, ya que por cada paciente que no se le detecta Klebsiella productora de carbapenemasa, esta va a seguir colonizando a 2 y así sucesivamente. En cuanto al aislamiento del contacto, se recomienda realizar a las personas que tienen factores de riesgo para enterobacterias productoras de carbapenemasa. Esto hasta esperar los resultados del hisopado rectal o de hemocultivos o el cultivo que se le haya realizado. ¿Y en qué consiste esto? Es en la utilización de bata desechable, uso de guantes desechables, el buen higiene de manos, los instrumentos que son de uso personal y están restringidas las visitas. También es importante destacar que se los ponen habitaciones individuales, pero en caso de no poder esto, entonces se realiza un corte donde las personas que tengan el mismo microorganismo van a un mismo sitio. También es importante mencionar que si un resultado es positivo en un cultivo, ya se empieza a dar antibiótico, mientras que, porque esto ya te dicen de que está infectado el paciente, mientras que si en el hisopado rectal te sale el resultado es positivo, entonces aquí no se da antibiótico, ya que aquí en su mayoría son colonizantes más no infectantes. Ya como segundo paso es la lectura crítica de las guías de práctica médica y se han visto que estos pueden mejorar el proceso de atención en salud y los resultados en los pacientes. Tenemos la escala de AGRI, que esta va a evaluar tanto la calidad de la información aportada en el documento como la calidad en algunos aspectos de las recomendaciones. Entre los elementos que evalúa está el alcance y el propósito, la participación de las partes interesadas en equipos multidisciplinarios, el rigor del desarrollo, la claridad de presentación y procedimientos para redactar las recomendaciones, la aplicabilidad, la independencia editorial. La mayoría de las guías de práctica médica de la Infectious Disease Society of America fueron calificadas de acuerdo al sistema de clasificación de servicio de salud pública de Estados Unidos, en el cual las letras de la A a la E significan la fuerza de la recomendación, mientras que los números romanos del 1 al 3 significan la calidad de la evidencia. Ya como tercer paso es diagnosticar y tratar las infecciones de manera efectiva. Y los pilares para el diagnóstico y el tratamiento de las infecciones son, en primer lugar, el documentar infecciones microbiológicamente, debido a que a la multiresistencia que existe. Previo a estos tratamientos se debe realizar un cultivo y en base a esto el tratamiento antibiótico debe responder a la documentación biológica. Como segundo es evitar pancultivos y cultivos innecesarios, ya que a veces se hacen cultivos de múltiples sitios en pacientes con fiebre sin foco infeccioso.
Entonces esto puede conspirar en nuestra contra, ya que hay una posibilidad de que interpretemos mal los resultados. Y como tercero es disponer de manuales para la extracción, conservación y envío de las muestras accesibles, ya que las muestras microbiológicas deben ser obtenidas según el sitio de infección, y el transporte y la conservación de las muestras es otro paso sensible para obtener una recuperación microbiológica para que nos permita la interpretación adecuada y así evitar los falsos negativos y positivos en estos cultivos. Ya, como cuarto paso son los programas de optimización de uso de los antimicrobianos, que por sus siglas PROA. Estos son sistemas de control de prescripción de antimicrobianos y tienen como objetivo mejorar los resultados clínicos. ¿A qué se refiere esto? Es que cuando yo administro un antibiótico en una infección, ¿qué es lo que yo espero de esto? Como segundo objetivo es reducir los efectos adversos, ya que cuando yo doy un antimicrobiano tengo que tomar en cuenta la historia clínica del paciente, saber si es alérgico a algún medicamento o a su vez, como ejemplo, puede ser el caso de la ciprofloxacina, que puede causar como efectos adversos, problemas en los huesos, articulaciones, tejidos en los niños, entonces esto no le puedo administrar a un niño. Y como tercer objetivo es garantizar una terapia costo efectiva, ya que el costo de la terapia debe justificar el beneficio que proporciona. Ya, para evaluar los resultados obtenidos con este programa se debe monitorear el consumo de los antibióticos y para esto utilizamos las 3D, donde son dosis diarias definidas, que es cuánto le doy al día, cada día al paciente, tomando en cuenta que no es lo mismo dar a un niño que a un adulto porque las dosis van a variar. Los días de tratamiento, que es cuántos días le voy a dar dependiendo de la bacteria, porque por ejemplo si hablamos de un estafilococo meticilino resistente o de un Acinetobacter baumannii, este puede ser 14 días, mientras que para una infección leve puede ser de 3 a 5 días, y las dosis diarias prescritas. Dentro de las principales estrategias activas de PROA va a estar la auditoría prospectiva, que es la intervención directa de un médico farmacéutico clínico especializado en enfermedades infecciosas, de ver cómo nos ha ido con tales antibióticos, para saber qué suministrar, el tipo de antibiótico, los días, la dosis, ya. Y también tenemos la restricción de determinados fármacos que pueden ser que por los efectos adversos estos estén restringidos y también se necesita una preautorización por el equipo encargado para controlar estos antibióticos. También es importante mencionar que estos programas deben estar coordinados por un equipo que cuenta con un médico especialista en infectología, un farmacéutico clínico, un microbiólogo y también un epidemiólogo. Ya. Como quinto paso tenemos usar datos nacionales o locales en el tratamiento empírico de infecciones ambulatorias. Y como sabemos, existe un tratamiento antimicrobiano empírico y dirigido. ¿A qué nos referimos con el tratamiento empírico? Este es el tratamiento que yo doy inicialmente utilizando antibióticos que probablemente van a cubrir el germen que yo estoy sospechando. Mientras que el tratamiento dirigido ya es aquel que yo doy cuando ya me vienen los resultados de un antibiograma. Entonces el tratamiento empírico lo voy a relacionar con los datos nacionales y locales. Los datos nacionales, que sería la cartilla de antibióticos del Ministerio de Salud Pública, y los datos locales, que sería el microbiograma de cada hospital. Entonces aquí les traje una cartilla de antimicroterapia del Hospital General Docente Calderón, que decía que era del 2019. Entonces, ¿para qué nos sirve? Ya que aquí vemos cuáles gérmenes son más prevalentes y de acuerdo a esto vamos a saber qué antibiótico usar. También es importante destacar el rol que cumple
el laboratorio, en vigilar la presencia de resistencia antimicrobiana, la difusión de los reportes en relación a la prevalencia de los diferentes microorganismos y así también los perfiles de resistencia. Ya, como sexto paso tenemos pensar en diagnósticos diferenciales, porque por ejemplo, esto lo voy a explicar con un ejemplo. Un paciente que esté internado tiene la presencia de fiebre y en la radiografía que se le realiza se le encuentran infiltrados pulmonares, entonces van a existir una diversidad de diagnósticos diferenciales como es la hemorragia alveolar, tromboembolismo pulmonar, neumonitis eosinofílica, toxicidad por drogas, atelectasias, vasculitis, fibrosis, reacción transfuncional, ya que todas estas pueden cursar con lo mismo. Por eso es importante promover a los hospitales el uso de algoritmos para reevaluar los diagnósticos iniciales y así plantear diagnósticos diferenciales y tratamientos alternativos. Ya, como séptimo paso es no tratar las bacteriurias asintomáticas. ¿Y a qué se refiere bacteriuria asintomática? Esto es el desarrollo de mayor o igual a 105 unidades formadoras de colonias de especies bacterianas en la orina de pacientes asintomáticos. Es importante mencionar que en la mujer se va a requerir 2 urocultivos y en el hombre solamente 1 para su diagnóstico. También existen múltiples tipos de bacterias que no ocasionan enfermedad a pesar de que estas están presentes en la orina o incluso hay algunas que funcionan como protectoras de la misma. Pero la prevalencia aquí de las bacteriuria asintomática va a ser en mujeres es más alta, de 2 al 10% va a ser en mujeres premenopáusicas y puede llegar hasta el 50% en las posmenopáusicas. Tampoco está indicado el uso de antimicrobianos en presencia de bacteriuria asintomática en pacientes diabéticos, en prequirúrgicos de cirugía traumatológica o cardiovascular, inmunocomprometidos, aún con trasplante renal, en pacientes sondados o con cateterismo, en mujeres posmenopáusicas. No se recomienda tratar esto porque no se ha evidenciado un beneficio alguno, pero sí algunos efectos adversos. También es importante destacar que solamente se va a dar tratamiento antimicrobiano a aquellas verdaderas infecciones urinarias. Esto quiere decir cuando haya síntomas y que se sumen con un urocultivo positivo. Ya. Como octavo paso es tratar solo las infecciones, no colonizaciones ni contaminantes, ya que hay situaciones donde es muy frecuente indicar tratamientos de antibióticos sin fundamentos, porque puede tratarse solo de una colonización o contaminante, más no de una infección real, como es el caso de las bacteriurias asintomáticas, o en el tratamiento de heridas crónicas sin signos de infección, como son las úlceras o lesiones en el pie diabético. También tenemos otro ejemplo, son las fracturas expuestas, ya que las mayorías de estas se contaminan de microorganismos en el momento en que se las hacen, pero al tomar cultivos antes de una limpieza quirúrgica puede resultar en un tratamiento antibiótico innecesario. También tenemos los hemocultivos innecesarios porque pueden salir positivos, ya que estos solamente se deberían solicitar cuando los pacientes presentan signos y síntomas claros de una infección. Y también se ha visto que del 4 al 10% de estos hemocultivos que son positivos, la gran proporción de estos son más contaminantes.
Ya, como noveno paso es evitar el tratamiento antibiótico combinado en infecciones por bacilos gram negativos. La utilización de la terapia combinada en infecciones por bacilos gram negativos eh, ha sido un tema controvertido durante años porque no hay muchos artículos. Entonces, los estudios iniciales en neuropénicos demostraron beneficios clínicos en la utilización de combinaciones de antibióticos, pero en recientes publicaciones se ha visto que tanto la monoterapia es igual de eficaz que el tratamiento combinado. Actualmente también existen las guías nacionales que recomiendan la monoterapia con antibióticos antiseudomonales betalactámicos en pacientes neuropénicos febriles, mientras que las combinaciones de antibióticas solo son para los que existe una fuerte sospecha de un microorganismo multiresistente. Posterior a esto surgieron scores como es el Decano y Gutiérrez, que elaboraron un sistema de calificación clínica que ponderaba la posibilidad en casos de bacteriemias por enterobacterias productoras de carbapenemasas. Esto demostró que la terapia combinada se asociaba mejor a supervivencia solo a los sujetos de alto riesgo. Y actualmente existe una evidencia que algunos nuevos antibióticos como es la ceftazidina avibactam no sería necesario la combinación de otros antibióticos, a pesar de que este medicamento sí es una combinación de la cefalosporina de tercera generación, que es la ceftazidina, y un inhibidor de beta-lactamasas, que es el avibactam, para ampliar el espectro y la potencia antibacteriana. Ya. Encontré este artículo que dice la aparición de la resistencia a ceftazidina avibactam en Klebsiella pneumoniae resistente a los carbapenémicos en China. Y aquí se recogieron un total de 872 aislados clínicos de Klebsiella pneumoniae resistente a los carbapenémicos, donde la tasa de resistencia a la ceftazidina avibactam fue de 3.7%, que correspondía a 32 de los 872 pacientes. Entre las cepas resistentes fue del 53,1%, era para Klebsiella pneumoniae, productora de metalobectalactamasa. Del 40.6% era para la Klebsiella pneumoniae, productora de KPC, y el 6,3% correspondía tanto para la productora de metalobectalactamasa como KPC. La producción de metalobectalactamasa, la mutación puntual del gen BLA-KPC y la alta expresión de KPC pueden ser las que desempeñaron un papel importante en esta resistencia de este medicamento ceftazidima avibactam. Ya, otro artículo también es la ceftazidina avibactam es superior a otros regímenes de tratamiento contra bacteremia por Klebsiella pneumoniae resistente a los carbapenémicos. Este tratamiento con ceftazidina avibactam de la bacteriemia por Klebsiella pneumoniae resistente a los carbapenémicos se asoció con tasas altas de éxito clínico y supervivencia que otros regímenes. Entre los grupos de tratamiento no hubo diferencias en las enfermedades subyacentes, la gravedad de la enfermedad y la fuente de bacteriemia o las características de la cepa. Los regímenes que contenían aminoglucósidos y colicistina, en cambio, se asociaron a mayores tasas de nefrotoxicidad.
Ya como décimo paso tenemos el preservar a los carbapenémicos. Ya que el uso de carbapenémicos ha sido identificado como un factor de riesgo para las infecciones por enterobacterias productoras de carbapenemasa y se comprobó que la prescripción de carbapenémicos también induce a emergencias de sobreinfección por microorganismos multiresistentes. Aquí, por ejemplo, había un ensayo de Merino, un estudio randomizado, controlado de no inferioridad, que comparó la piperacilina tazobactam versus el meropenem como terapia definitiva y aquí evaluó la mortalidad total en pacientes de 30 a los 30 días, pacientes adultos con bacteriemias, enterobacterias resistentes a la ceftriaxona, entre los pacientes con infección del torrente sanguíneo por E. coli o Klebsiella pneumoniae y resistentes a la ceftriaxona, el tratamiento definitivo con piperacilina tazobactam en comparación con el meropenem no resultó en una mortalidad no inferior a los 30 días. Es por esto que los hallazgos no apoyaban el uso de piperacilina tazobactam. Tampoco se puede iniciar a partir de tratamientos se puede iniciar con carbapenémicos. Por eso hay que preservar. Cuando ya tengamos los resultados de un antibiograma, ya podríamos empezar. Por eso algunas alternativas terapéuticas que podríamos usar son los aminoglucósidos, como es la amicacina y gentamicina, o puede también dar Astreonam, el trimetropina sulfatomexazol, fosfomicin, nitrofurantoína, temocilina, ampicilina sulfactam, micocilina y doxiciclina. Ya, como onceavo paso es el optimizar la duración de los tratamientos antibióticos. Ya que la utilización indiscriminadamente de los antibióticos llega a ser un factor más importante en las emergencias de microorganismos multiresistentes en el ámbito hospitalario y reducir el consumo o el acortamiento de la duración de los tratamientos puede ser una estrategia importante. Entonces, varios estudios han demostrado que las neumonías en la comunidad, los tratamientos de 5 días han sido efectivos. Otro ensayo, en cambio, mencionaba que las neumonías asociadas a la ventilación mecánica debe continuarse hasta 48 horas luego de lograr la estabilidad clínica con un mínimo de 5 días. En el caso de las exacerbaciones agudas de EPOC, mencionaba que el tratamiento de 3 a 5 días es igual de efectivo que el de 7 días, perdón. En pacientes, en cambio, que tienen infecciones intraabdominales, mencionaba que de 4 a 7 días es recomendable el tratamiento antibiótico. También tenemos infecciones del tracto urinario, en el que mencionaba que con trimetropin sulfatomexazol es de 3 días, mientras que con cefalaxina o nitrofurantoína el de 5 días se recomienda. En una cistitis aguda puede ser. Ya. En cuanto a la celulitis, mencionaba que el tratamiento es corto durante 5 días, es igual de efectivo que el tratamiento de 10 días. Y en las bacteriemias por bacilos gram negativos, no había diferencias en cuanto a la evolución clínica y la mortalidad, por lo que los tratamientos que se compararon fueron de 7 días versus el de 14 días. Ya, y como último paso es los antibióticos al final de la vida. Los pacientes que están en los últimos días de vida, de cuidado,
es un riesgo porque los antibióticos, como ya no tienen los mismos beneficios en ellos, pueden provocar algún tipo de resistencia antimicrobiana y esto puede ser un daño para el entorno porque pueden crear patógenos resistentes y estos pueden transmitirse. Eh, no existen estudios que comprueben que darles estos antibióticos puede ser beneficioso para ellos, ya que los beneficios potenciales van a justificar para dar antibióticos debería ser aliviar la sintomatología y prolongar la sobrevida, mejorar su calidad de vida, en otras palabras. Pero ningún estudio de estos concluye que el uso de antibióticos ayude en estos dos aspectos. De hecho, lo que se debe hacer según estudios en cáncer es informarle al paciente lo que se les va a hacer y para qué, y también a sus familiares, porque esto va a ayudar a tener en cuenta qué es lo que quiere el paciente, si quiere alargar su vida. Esta situación deberíamos analizarle y darle antibióticos, pero si un paciente quiere ya cuidados paliativos, entonces se niega el uso de los antibióticos para prolongar su vida. Es por esto importante que cada hospital debe tener protocolos, comités de ética, que debería fomentarse esta base al médico para que hable con el paciente, con los familiares, ya que en la mayoría de los casos el paciente siempre quiere ser partícipe de las decisiones que le conciernen su vida. Puntos claves tenemos en primer lugar que la resistencia antimicrobiana es una grave amenaza para la salud pública. Se necesita una respuesta global multisectorial como establece la Organización Mundial de Salud. También que todas las recomendaciones son importantes, sin embargo, aquellas que involucran la prevención de infecciones y colonizaciones y su diseminación son las que tienen mayor impacto. Los programas de optimización de uso de antimicrobianos deberían adaptar las guías internacionales respondiendo a la epidemiología y la problemática local. En relación al consumo de carbapenémicos, hay pocas guías internacionales que enfatizan la importancia de reducir su consumo, priorizando más el uso de antibióticos de menor espectro. Y las experiencias más exitosas en el control y prevención de microorganismos multiresistentes se han gestionado a partir de la implementación de políticas públicas. Aquí están las referencias bibliográficas y gracias por su atención.